Bienvenidos a otro episodio de Acting Yourself. Hola Denise. Hola Mila, ¿cómo estás? Sí, tú. Muy bien. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Denise Camacho, Yo soy Mila Casanova. ¿sí? Y esto es Act on Yourself, un podcast que nos ayuda a sonar a todos. Exacto. O algo así. O cosas parecidas. Ok, el tema de hoy es miedos. ¡Wow! Wow. Primero vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión de los miedos y hacer ya desde sí un paréntesis de lo que mucho de lo que estamos haciendo esta temporada. Vamos a leer definiciones, vamos a tener un poquito más de información con respecto a las cosas para estar un poquito más enfocado en lo que tenemos que hablar, porque nosotros hablamos de nuestras experiencias propias, etcétera, etcétera. Como les decimos siempre, no somos terapeutas, no somos psiquiatras, no somos psicólogas, pero nos estamos formando muchísimo en ese tema y bueno, poco a poco, pero sí queríamos dejar como claro que a pesar de que vamos a hablar de esto y vamos a tener como las definiciones un poco más claras, nos queremos centrar un poquito más en los miedos, como los miedos profundos, más allá de las fobias, ¿okay? Porque las fobias son otro tema que también son súper entretenidos. Yo hice una exposición de fobias en el colegio, pero sí, vamos a ver un poquito el tema y las diferencias entre cada uno, pero sí como más miedos de cosas un poquito más internas, más psicológicas, menos, creo que patológico nos están diciendo por aquí. Sí, lo importante es que no queremos tomar nada a la ligera. Queremos también, si vamos a hablar de algo, tener definiciones para que, bueno, para que todos conozcamos un poco más de las cosas, porque como dije en uno de los capítulos pasados, sabemos o sea, sabemos la palabra, pero en realidad ignoramos mucho su definición real. Entonces, vamos a hablar un poco de los miedos. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a algo. Algo. En general, algunas cosas son fobias, que ya es, como digo, Mila, otra cosa, pero todos hemos sentido miedo. Entonces, Mila, dime qué es el miedo. El miedo, Denise, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Claro, entonces vemos y decimos un peligro. Hay veces que sentimos miedo a cosas que no son peligrosas necesariamente, pero tu cuerpo, y eso es algo que tenemos que entender y aprender, que el cuerpo es primitivo. El cuerpo es primitivo y por ende nuestras emociones son primitivas y el miedo está ahí por algo. El miedo no es una mala sensación, igual que la ansiedad. La ansiedad hasta cierto punto puede ser buena, puede ser preventiva. Porque tu cuerpo, lo que también lo hablamos en el capítulo pasado, está tratando de cuidarte. Entonces, lo que te da, todo tiene un sentido. Si sudas es porque necesitas que tu temperatura se regule. Y así, entonces el miedo es una manera de protegerte de algo que intuitivamente o no, tu cuerpo te puede estar diciendo, no es por aquí. Por ahí no, o sea, si saltas por aquí, te vas a dar duro. Entonces, es natural, es muy loco porque los niños muchas veces no tienen miedo a las cosas, que es lo que vamos a hablar ahora. Existen miedos innatos bueno, que no podemos, no nos los enseñan. No sabemos de dónde vienen. Es tu cuerpo, pero los niños por lo menos no le tienen miedo a caerse. Hasta que tú le dices, te vas a pegar si te caes. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo era súper fearless y yo siempre he sido adrenaline junkie, un poquito adicta a la adrenalina, y yo me lanzaba, o sea, siempre viví muy cerca del agua, de las piscinas, del mar, etc. Y yo siempre me lanzaba que sí, de trampolines altísimos y yo, ¡uf! ¡Dale! Y hoy en día, la última vez que estuve encima de un trampolín, ya siendo adulta, era que sí, ¡me voy a morir! O sea, porque el miedo que uno adquiere después de saber todo lo que te puede pasar, y eso se convierte en miedo y es un miedo adquirido. Entonces, vamos a leer un poquito la diferencia entre miedos y fobias, porque la fobia también puede ir un poquito con la cuestión de miedos adquiridos. Entonces, primero, el miedo es una emoción caracterizada por un sentimiento intenso, ya sea de desagrado o de rechazo, que en general es provocado por la percepción de un peligro. Mientras que la fobia es un trastorno psicológico ante cosas concretas. Entonces yo también quiero hablar de algo, de nuevo, cuando era chiquita, fui con mis hermanas y mi familia a Universal Studios, en donde había una atracción de tiburón, de la película Tiburón. Y mis hermanas, como son bien troles ellas, las amo, pero bueno. También de este capítulo. Sí, hola. Me pusieron en el borde del barquito de la atracción. Y yo estaba así viendo para el agua y la atracción de Universal de tiburón
consiste en la divertida idea de sacar la cabeza del tiburón enorme como si te fuera a morder. En eso consiste. Entonces estaba así y yo me acuerdo del tiburón mirándose a mí, y en ese momento yo sufro de fobia a los tiburones. Fobia a nivel que buscando a Nemo, es que sí, no me gusta cuando el tiburón se pone violento. O sea, es como que Se pone violento. se pone violento. Él huele la sangre de Dory y adiós lo que te pueda. Ok. El tiburón se pone violento y no me gusta ver eso. Eso es una fobia. El tiburón ahí todo. Bruce, el tiburón violento. Ok, pausa comercial. Dios, necesito respirar. Ok, prosigue. Entonces, eso es un ejemplo de una fobia. Okay, y las fobias son adquiridas casi siempre por experiencias que has tenido o quizás miedos que han sido infundidos en ti, por quizás cosas que te han dicho las personas, etcétera, etcétera, malas experiencias que hayas tenido. Por lo general, ¿ok? Porque hay fobias y hay miedos, vamos a irnos un poco a los miedos. Existen miedos innatos y miedos adquiridos. Entonces los miedos innatos son aquellos que nacen con nosotros y nosotros no sabemos o entendemos por qué. Y lo podemos ver, por ejemplo, a través del instinto, ¿ok? O a través de la herencia genética. Cosas como nosotros si nacemos, así como sabemos nadar cuando somos bebés, los bebés saben nadar, tú los lanzas del agua y ellos saben nadar, pasa con lo mismo con la intuición, que es algo que tienen los animales, por ejemplo, que ellos saben cuando hay algo que es peligroso y cuando no, y a nosotros nos pasa también sin ni siquiera, por ejemplo, cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo, uno instintivamente va a buscar un refugio, porque claro, uno ya grande, uno ya ha pasado por la vida y ya sabes que todas las cantidades de cosas que te pueden pasar, ya sea que si te mojas, puede ser que te vayas a resfriar, puede ser que te pueda caer, si es una tormenta eléctrica, te caiga un rayo encima, o sea, cualquier cantidad de cosas que pueden pasar, pero incluso si tú eres una persona, no sé, George de la Selva, Tarzán, whatever, que tú te criaste solo, ¿verdad? En la selva, tú vas a saber instintivamente que te tienes que refugiar de el agua. Yo este episodio lo estoy pasando malísimo porque Mila no me está dejando, pero efectivamente hay muchas cosas que, como les decíamos, incluso para mí todavía esto es muy confuso, porque es como, sí, bueno, porque es un miedo innato y que es un miedo adquirido, pero, o sea, si lo pienso muy bien, nosotros venimos de un país, Venezuela, donde los miedos están en todos lados, o sea, todo da miedo. Todo. Salir a la calle da miedo, salir sola da miedo, estar en la casa sola da miedo. Que te pase una moto por el lado de miedo. Sí, estar en una camioneta, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la definición clara de miedos adquiridos. Porque, por lo menos, yo ahorita vivo en Irlanda y a mí, o sea, yo escucho algo y es que sí, y es como, pero cálmate, todo está bien. Entonces eso no pasa a la gente de otros países porque no han tenido que adquirir este tipo de, o no han vivido este tipo de situaciones que los hagan adquirir estos miedos. Miedos incoherentes, miedos a las motos, miedos a sonidos, de los fuegos artificiales, a mí me causan mucho estrés. Las ambulancias me causan mucho miedo. Entonces, ¿por qué me causa, por lo menos los fuegos artificiales? Una vez yo estaba en mi casa, estaba asomada por el balcón en Venezuela y nada, de repente el portón del estacionamiento no funcionaba y mi vecino se bajó a abrir el portón y mientras se bajaba a abrir el portón llegaron unos carros y unas motos y para robarle el carro lo mataron. Y yo estaba así, literalmente viéndolo. Entonces, este tipo de cosas, los gritos, los disparos o los fuegos artificiales, incluso una moto haciendo que ¡pah! Es horrible. Yo quedo, pero un tubo de escape tiesa. malo, uno queda tieso como el stick. Como el sticker. Vamos a ver si puedo poner el sticker aquí. Porque de verdad, inserta el sticker aquí. Porque de verdad es, sí, y Venezuela en particular, es que te deja, hay algo que se llama estrés postraumático, PTSD, como le dicen en inglés, por las siglas. Post-Traumatic Stress Disorder, y es algo que existe, es real, y por lo menos los venezolanos que estamos afuera, es muy difícil
quitarse muchas desligarse cosas, de eso. traumas, miedos, porque, por ejemplo, miedo a la escasez, miedo nos pasa a todos que nos queda solo un paquete de papel toalé y ya tenemos que salir a comprar 3 más, porque tenemos el miedo de que quizás mañana no haya, a ver, sin ninguna razón aparente, o sea, no hay ninguna razón lógica para que el día de mañana no haya papel toalé en ningún lado, pero uno ya ha pasado por esas situaciones porque es un miedo adquirido. Entonces el miedo adquirido, tanto fobia como miedo sociocultural, o sea, tanto puede ser el ejemplo que les di del tiburón, eso es una fobia, es un miedo adquirido. Y existen los miedos adquiridos en general, pero a través de cosas socioculturales como la que le estamos diciendo ahorita. El miedo tiene su función. El miedo es una de las 4 emociones básicas que nos acompañan a lo largo de la vida junto a la rabia, la tristeza y la alegría. Es una de las que calificamos como negativas, aunque todas nos ayudan a adaptarnos al entorno en el que vivimos. Las emociones siempre aparecen para darnos una información sobre la relación que tenemos con el otro o sobre el entorno en el que estamos. Nuestra cultura no nos ayuda precisamente a no sentir miedo. Está basada en él como forma de control de las personas. Las noticias que nos llegan, las películas que vemos, todo constituye una gran fuente de miedo. Vivimos en un mundo que propicia que desconfiemos de los demás, te pueden matar, robar, engañar, etc. ¿Ok? Entonces, eso es como súper importante. Nos podemos meter aquí en un tema conspiratorio. Sí. Pero el ejemplo, uno de los ejemplos más claros, y no quiero decir el nombre de el virus, porque YouTube nos puede bajar el video incluso precisamente por el miedo de que hablemos de estas cosas, de lo que ocurrió en el año 2020, a inicios de 2020, ¿verdad? A través en marzo más o menos, porque lo que sentíamos todos como colectivo fue miedo. Miedo por estarnos enfrentando a una nueva situación. Muchas veces lo que nos ocurre cuando, por ejemplo, el miedo a la muerte, es un miedo que es bastante claro, pero a veces no es tanto al morir como tal, sino lo que viene después, el miedo a lo desconocido. Cuando hablamos de cosas como fantasmas, no sé qué, es un miedo que pasa, es muy común. Primero porque existe un género de películas que es miedo, o sea, películas de miedo y terror. Y es algo que muchas veces a mí me pasa que yo no necesito ver más cosas que den miedo, ¿verdad? Porque ya tuve suficiente en mi infancia y en mi vida, etcétera. Pero este tema es algo que a la gente hay muchas personas que le afecta muchísimo porque es un tema desconocido. Es que también tenemos que tener en cuenta que el miedo es una manera de mover masas. Es decir, lo hemos visto durante la historia, los gobernantes infunden miedo para poder tener el control de su gente, de su país. Tenemos ejemplos claros como Hitler y otros que nos desgraciaron la vida a nosotras. Pero sí, los dictadores, su manera de gobernar es con el miedo. Y ahí vamos a que el miedo te paraliza. O sea, el miedo no te deja hacer cosas. Uno de nuestros amigos más cercanos, Julián, él hizo un cortometraje para hace el año pasado. Y la actriz principal, con todo lo que estaba pasando en el mundo, que es lo que está hablando Mila, tenía pánico de salir de su casa y solo vivía con su gato, que se llamaba Marcel, solo vivía con su gato. Entonces era como que el gato quería salir, pero entonces empezó la paranoia y ella como que no, porque me quieren hacer daño, porque no puedo salir para allá, porque no puedo salir para acá. Y de una manera u otra yo me sentí identificada. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre fue una mujer temerosa a todo. ¿Por qué? Porque mi abuela es una mujer temerosa y así fue de una generación a otra pasándose esto. Entonces era miedo a salir a la calle, además de por el país en el que vivíamos. Exacto. Era miedo a salir a la calle, era miedo dejarme quedar en casa de una amiga por algo que me pudieran hacer en esa casa, era miedo a, qué sé yo, a volar. Y entonces yo adquirí todos estos miedos que mi mamá me infundió. Entonces era como, no saltes, no hagas, no te metas, no, porque te puedes hacer daño. Y al final te paraliza la vida, dejas de hacer un millón de cosas por el miedo a sentir dolor y por el miedo a sufrir, ¿sabes? Que es lo más importante. Me acabo de acordar de una frase que creo que dice Will Smith, que dice como, todo lo que quieres está detrás del miedo. Y es que, sí, es definitivo, es muy importante. Y cuando empiezas a darte cuenta, es como... Sí, pero yo no he hecho todo esto. Algo que estábamos hablando en el capítulo anterior, que es que muchas veces uno cuando está en etapas psicológicas muy difíciles,
uno se queda ahí porque esa es su zona de De confort. confort. Salir de la zona de confort da miedo, muchísimo miedo. Y a mí me pasó que cuando yo decidí, bueno, esto lo hablaré en algún punto como más, en esta temporada justamente, pero yo he sufrido de sobrepeso durante mucho tiempo en mi vida y trastorno alimenticio, en fin, un montón de cosas, pero yo no salía de lo malo, de lo negativo, o sea, yo estaba ahí en ese ciclo por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Y al recibir la noticia de lo que le había pasado a Denise, yo me di cuenta de que yo estaba yendo por un camino muy malo, que yo no estaba haciendo nada bueno por mí y precisamente el miedo, el miedo al cambio es lo que siempre me dejó allí, metida. Por yo estar cómoda con esa situación, yo nunca la cambié. Pero después el miedo de que quizás me pasara algo a mí, o de que le pasara algo a mi amiga y que yo no pudiese estar para ella, o a mi familia, o lo que sea, hizo que yo cambiara. Entonces el miedo puede ser bueno. Sí, sí lo sabes usar. Pero el Exacto. miedo también, a mí me pasa que justamente acá estás diciendo esto, y a mí me pasa que yo no le tengo miedo o sea, yo le tengo miedo al fracaso. Yo dejo de hacer cosas porque digo, no, igualmente, y si, o sea, si no me sale, ¿sabes? Yo soy el tipo de persona que me costaba mucho decirle a alguien, mira, tú me gustas por el miedo al rechazo. Sí. Me cuesta Miedo a mucho. audicionar. Miedo a audicionar, eso iba, me cuesta mucho mi sueño, nuestro sueño de ser actrices. Y yo prefiero no audicionar. A mí me pueden estar mandando una audición y yo prefiero no audicionar por el miedo a que me digan que no, por el miedo a hacerlo mal, por el miedo a quedar mal, ¿entienden? Entonces, ¿cómo es perderse tantas experiencias en la vida por miedo? Porque claro, hay miedos que de verdad atentan contra tu vida. Es decir, ay, me voy a lanzar de un avión sin paracaídas, pero ajá, yo puedo volar. Claramente no. Yo le tengo miedo a las alturas. Jamás en la vida me montaría en un avión. Quizás sí, no lo sé. No, no en un avión, saltaría de un avión, eso es lo que quiero decir. Porque existe eso, existe algo que hay veces que las personas tienen fobias que son muy fuertes y te paraliza. existe una cuestión que se llama, creo que es terapia de shock o algo así, terapia de miedo, en fin, el punto es que, por ejemplo, si hay yo he visto un programa sobre eso de personas que le tienen fobia a los tiburones y los lanzan al mar con tiburón. Claro, con una caja de seguridad y todo lo que tú quieras, pero están nadando con los tiburones, yo voy a morir. Pero hay personas que al enfrentarse al miedo, eso, no estamos recomendando esta práctica, solo estamos diciendo que existe. Yo estoy diciendo que yo no lo haría, así que no. Exacto, yo tampoco lo haría, pero hay personas que el exponerse al miedo es lo que hace que se les quite el miedo. Pero entonces, ¿qué pasa? Están estos miedos que atentan contra tu vida y están unos miedos como audicionar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no. Decirle a la persona que te gusta, que es lo peor que te puede pasar, que te diga que no le gustas. Y así finalmente puedes move on y buscar a otra persona que sí te guste. O sea, y sí le gustes. Entonces, hay que categorizar los miedos y entender que no a todos se le puede decir, no, yo mejor me quedo aquí. Yo mejor estoy en mi comodidad, estoy tranquila. Y yo escuchaba un podcast que se llama Se Regalan Dudas, donde hablaban de esto, y la chica que hablaba de esto decía que ella se sentía incómoda en su comodidad. Es decir, yo antes, sí, yo me podía quedar en la misma casa, en el mismo lugar todo el tiempo, con los mismos, para yo no tener que enfrentarme al cambio, yo ahí me quedaba. Entonces, hasta que me tocó mudarme de país 3 veces. Exacto. Y entendí que, bueno, ¿qué se le hace? ¿Sabes? Hay que cambiar, porque cuando ya no te, si no me equivoco, las langostas viven en un caparazón pequeño cuando son chiquitas y a medida que van creciendo ellas tienen que cambiar ese caparazón porque ya no es cómodo para ellas vivir ahí. Es doloroso, les duele cambiar cambiar de piel, cambiar de caparazón, pero tienen que hacerlo porque ya no pueden vivir en ese espacio. Exacto. Y es muy importante que nosotros aprendamos eso porque nos enseñaron a acostumbrarnos, a quedarnos, a un límite. Ya llegaste ahí y ya se acabó. Y ya, exacto. Ya yo hice esto, entonces no voy más allá. Yo hice esto y no voy más allá. Y esto me recuerda a Julián cuando yo fui alumna de Julián en Faula en algún momento. Y me acuerdo que él a veces nos decía, cuando sienta que no pueden hacer una flexión más, hagan una más. Tú no sabes. Si quizás en vez de tú misma te dices, yo no puedo hacer más de 2 flexiones, quizás puedas hacer 4. Y eso es algo de lo que, por ejemplo, yo al tener este miedo, me ayudó a cuando, bueno, voy a hacer un nuevo estilo de vida, ok, entonces voy a empezar a hacer ejercicio. Empecé haciendo 2 por ponerles un ejemplo, 4 abdominales un día, porque tenía mucho tiempo sin hacerlo, pero al día siguiente hice 6 y al otro día 8 y así hasta que llegó un punto en donde hacer ejercicio es algo que disfruto,
etcétera, etcétera, ¿sabes? Porque podemos cambiar esa percepción, el cambiar la percepción del miedo. ¿Y qué hacer para trabajar sobre el miedo? Uno, identificarlo y luego racionalizarlo, ¿ok? Eso es súper importante. Cuando a veces tenemos, por ejemplo, para mí entender de dónde venía mi miedo a los tiburones, mi fobia a los tiburones, fue porque un día dije, pero ya va, porque a mí me incomoda tanto ver tiburones, porque no me gusta ver tiburones, y dije, fue por esto. Me pasó en Universal Studios, etcétera, etcétera. Y eso es por ponerte un ejemplo de una fobia, pero estando en otro país, me pasa que hoy en día estoy escribiendo, estoy en la calle, estoy en el carro, estoy escribiendo el mensaje, no yo manejando, ojo, de copiloto, y viene y me pasa una moto por al lado y suelto el teléfono. Suelto el teléfono porque es un reflejo ya, se pone un punto en donde es un reflejo de tanto que hayas vivido ese trauma. Que ojo, también quizás hay algo que te está traumando la vida y que salir de ese miedo va a ser un poco más difícil, pero una de las maneras más, más coherentes es, uno, identificarlo, racionalizarlo y después quitarle la importancia. Y con esto Sí. me gusta que hablemos de esto porque en Harry Potter, yo soy fanática de Harry Potter, y Qué hay una buena criatura película. que se llama Bogart. El Bogart es una criatura que nadie sabe cuál es la forma real del Bogart, porque el Bogart toma forma de lo que más te da miedo en el mundo. Y la única manera de espantarlo, ahuyentarlo, lo que sea, es con un spell, Hechizo. exacto, un hechizo que se llama Ridiculous, que convierte al Bogart en algo ridículo. Y es como, ¡wow! O sea, tú quitarle importancia al burlarte de tu propio miedo, al reírte de tu propio trauma, como el tiburón cuando se pone violento, es lo que es uno de los pasos definitivos. Yo creo que en el momento en el que tú te puedes reír de tu trauma, estás en buen camino. Sí, y muchas veces la gente no lo va a entender tampoco. O sea, Sí. hay muchas veces, a mí me pasa ahorita que yo y mis hermanas, que, o sea, esto es como una cosa familiar ahora, nuestros padres murieron y ahora es que sí, bueno, sí, pero somos huérfanas. Entonces la gente se queda como, Así. ¿pero por qué haces eso? Porque haces esto, uno no se quiere reír. Pero es la manera, y no sé, yo conozco, mira, la persona icónica para decir, como ejemplo, se llama Jorge González. Mira, si Jorge puede hacer de su desgracia un chiste, él lo va a hacer. Y yo aprendí de él. Yo dije, no, si este jevo puede, yo puedo. O sea, a mí no me van a venir con esto. Y es importante que lo vean desde tanto como una fobia, un miedo, algo muy superficial, como algo muy interno e intenso, que puede ser el miedo a la muerte, miedo a perder a alguien, miedo a la soledad, miedo, etcétera, 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 miedo al fracaso. Miedos muy, como de uno, ¿sabes? Y sí se puede hacer un chiste de eso. Y no necesariamente un chiste, sino darle un poco más de ligereza, porque como les estábamos diciendo, permitir que el miedo te detenga y te paralice completamente, deja de hacer deja de que la función del miedo deje de funcionar, valga la redundancia, porque la función del miedo es prevenir o ayudarte a prevenir cosas malas que te puedan pasar, pero una vez que dejas que te paralice completamente, o sea, no te está dejando vivir. Entonces, ¿por qué queríamos hablar de esto? Porque era un capítulo interesante, porque yo le contaba a Mila eso, que yo había vivido en toda mi vida a través del miedo. Incluso me daba miedo viajar. Y era como, no, sabes, no, yo estoy ahorita en Colombia, me vine desde Irlanda, desde España sola, bueno, Irlanda, España, Colombia, y estaba asustada, estaba muy asustada. Le decía a Mila, no puedo viajar, no puedo. Y Mila como que, sí, puede, y yo, no. Pero pasa muchísimo. La ansiedad antes de viajar es algo, además que yo soy disléxica y me daba mucho miedo arruinar algo. Entonces era como, Dios mío, yo no voy a poder hacer esto sola. Y aquí estoy. Entonces, tomen ese miedo, identifíquenlo, identifiquen de dónde viene y aprendan a racionalizarlo. Que era como lo que Mila siempre me dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo digo, claro, ojo, siempre hay algo. Cuando uno tiene ansiedad, uno dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que llegue un meteorito. O sea que... Pero es que como no, que yo me muero. El apocalipsis zombie. Porque... Pero eso es lo que se trata de racionalizar, ser racionales.
no va a haber un apocalipsis zombies. Y si la hay, te va a morir Igualito. en donde esté en mi vida. Va a Exacto. llegar más temprano que tarde, más tarde que temprano. Así que déjalo ir. Si tienes un miedo que te está paralizando, busca la raíz, entiéndelo, racionaliza, entiende si de verdad está afecta, o sea, si atenta contra tu vida. Es decir, es que le tengo miedo de lanzarme parapente. Bueno, Si de verdad tiene te puede dar un sentido. infarto mientras estás lanzándote, don't do it, Exacto. ¿sabes? Si no, y si quieres afrontarlo, si te estás deteniendo a hacer cosas, entonces atácalo. Y Exacto. ahí encontrarás y saldrás de tu zona de confort y aprenderás e incluso conocerás otra parte de ti a la que le habías dado la espalda por no lanzarte a entender y a ver esas cosas. Ahora yo creo que me gusta viajar sola porque si todo sale bien, es como una aventura muy, muy interesante. Entonces, Te empodera. Y eso, ujú, cuando uno ya puede superar un miedo, ese sentimiento es increíble. ujú, El saber que tú puedes, que tú mismo te probaste a ti mismo o a ti misma que puedes superar ujú, un miedo o que puedes superar una situación que no te deja avanzar, es impresionante. 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 Es life changing. Ujú, y si lo has vivido, también se vuelve adictivo. Se vuelve Ujú. adictivo crecer, se vuelve adictivo ver qué más puedes hacer. Y eso pasa también con la gente que empieza una vida de ejercicios y una vida saludable. Ujú. Es como, wow, mira todo lo que mi cuerpo puede hacer, vamos a hacerlo más y más potente y con más fuerza y con más ganas. De lo cual vamos a hablar en el próximo episodio. Así es. Entonces así concluimos el día de hoy nuestra charla sobre miedos y fobias. Y si quieren que alguna persona escuche esto o lo que sea, por favor denle a compartir a este video, denle like, suscríbanse si están en YouTube o en Spotify también. Se pueden suscribir a nuestro canal de Spotify y muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Nos gustaría que si tienen algún miedo y han superado algún miedo, nos cuenten cómo lo superaron. Si tienen estrategias o herramientas para superar los miedos, nos dejen saber. Y pues, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ya. Bye. Bye, bye. Love you. El tiburón. El tiburón. El tiburón.